Egberto Ángel Escobedo Morales nació el 26 de noviembre de 1966 en la ciudad de Camagüey, Cuba. Por el lado paterno, su familia se encontraba integrada al sistema comunista y su abuelo ejerció durante largos años como fiscal. Escobedo estudió para ser militar, pero poco a poco fue descubriendo las mentiras del sistema implantado en la isla y renunció a ese camino. El 11 de julio de 1995 fue encarcelado por la causa número 29 y acusado de espionaje y propaganda enemiga. Fue sentenciado a 29 años de prisión en un juicio militar siendo un civil con solo 28 años de edad. En el momento de su arresto estaba casado y tenía una hija pequeña. Su madre, Noris Morales, jugó un papel fundamental para dar a conocer dentro y fuera de Cuba la realidad que atravesaba su hijo en la prisión política. Sus largos años de cautiverio lo convencieron de continuar luchando por la libertad de todos los cubanos. Protagonizó numerosas protestas y huelgas de hambre en prisión. La última huelga, iniciada en el verano de 2010, casi le costó la vida. Fue excarcelado con libertad condicional el 29 de diciembre de 2010. Hoy continúa su activismo por la libertad de la isla dentro de Cuba como parte del movimiento opositor. Egberto, muchas gracias por aceptar la invitación de Voces de Cuba. Gracias a ustedes por invitarme. Egberto, naciste en la ciudad de Camagüey. La familia tuya paterna, una familia integrada al sistema comunista en Cuba. Cuéntanos cómo transcurrieron los primeros años de tu niñez en la ciudad de Camagüey. ¿Cómo los recuerdas? Fueron un poco contradictorios como familia, porque mi familia por parte de madre eran todos contra el sistema y por parte de padre todos eran a favor del sistema. Mis padres estaban divorciados de que nosotros éramos chiquitos y eran una guerra entre familias. Y entonces yo estaba en el medio porque era el primer nieto y quien unía a las dos familias. Un tiempo me lo pasaba con mi mamá, oyendo cosas en contra del sistema, hablando flores del sistema, y entonces otro tiempo me lo pasaba con mis padres o con mis abuelos por parte de padre, hablando a favor del sistema, defendiendo a Fidel y así, y entonces 2 meses por acá, 3 meses por acá, a veces 1 año por aquí, y en ese espíritu de contradicción fue que fui creciendo. Cuando terminaste el 12 grado, fuiste enviado a una escuela de cadetes. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, primero fui camelito. Primero estuve 2 años en los camelitos. El 12 no lo terminé, lo terminé en un prenormal, pero mi familia por parte de padre me logró meter en una escuela de cadetes. O sea, me puso ahí prácticamente a la fuerza, uno no decidía. Cuando yo entré a la escuela de cadetes, que era en el ITM, Instituto Superior Politécnico Militar, sentí como que había entrado como especie de una prisión, me dio un aire malo. Y no quería estar ahí, pero mi familia me imponía y me amenazaba. Y en segundo año logré salirme de la escuela, aprovechando que tenía una falta de aire y eso, y entonces lo exageré más y me fui como baja médica. ¿En aquel momento qué decía tu mamá de que tú estuvieras en una escuela militar? Mi mamá no determinaba mucho sobre mí porque mis abuelos fueron los que me criaron más tiempo. O sea, más tiempo me lo pasé con mis abuelos por parte de padre. Y mi familia por parte de padre tenía cierto poder, incluso autoridad en la provincia de Camagüey. Y mi mamá le tenía hasta terror. Se fajaba con ellos, pero al final le tenía miedo, porque tenían mucho poder. Mi familia por parte de padre eran capaces de hacer cualquier cosa. Ahí yo fui descubriendo las cosas bajas de lo que es la ideología comunista. Me fui inclinando más por la parte de mi familia, por parte de madre, porque eran más naturales, eran más sinceros, eran más abiertos, más transparentes. Por parte de padre eran más calculadores, eran más fríos y eran capaces de hacer cualquier cosa. ¿Cómo te diste cuenta que eran capaces de hacer cualquier cosa? Porque, a ver, ahí te voy a hacer algunas anécdotas rápidas. A veces hacían fiestas familiares en la casa y había muchos carros afuera y los choferes estaban afuera. Y yo una vez fui a llevarle una cerveza a un chofer y yo era muchachito y me busqué tremendo regaño por eso. Y me dijeron como queriendo decir, eso no es un ser humano, ¿entiendes? Además me decían, él está trabajando, ¿entiendes? Ese es
es lo que está haciendo. Porque yo lo reclamaba y ya yo tenía cierta edad cuando eso. Y empecé a ver ciertas cosas como que era fácil coger todo, o sea, nos íbamos para la playa y eran carros y camiones llenos de productos de todo tipo y eso no costaba nada, nadie pagaba eso. Lo pagaba el gobierno. Sí, el pueblo cubano que no lo pagaba, ¿entiendes? Porque el gobierno no genera riqueza, no produce. Y yo veía que todo eso era muy fácil. Y vivíamos metidos en la playa y en fiestas y esto y lo otro. Y entonces me di cuenta de que eso no podía funcionar así, que había algo de hipocresía y que había mucha mentira. Y entonces lo veía en mi familia y lo veía en esa parte de la familia y lo veía también en el gobierno, ¿entiendes? Y veía como esas cosas no funcionaban. La otra era la imposición, la otra era la fuerza. No te dejaban razonar, no te dejaban... no te pedían opinión, no te daban opciones. Era una sola opción, esto y esto. Y tú tratabas de decirle, mira, esto está mal o yo veo cosas mal. ¿Trataste de dialogar con ellos de alguna manera? En ocasiones sí. Yo me busqué muchos problemas. En la escuela me buscaba muchos problemas porque era muy inconforme. Y a veces hasta un poco perfeccionista. Y entonces cuando yo luchaba por querer cambiar algo, ellos mismos me decían, no coja lucha con eso, no te preocupes por eso no importa. Y entonces yo veía que sí era importante y que eran cosas que eran mentiras en las escuelas, fraude, golpizas, violaciones que se hacían en las escuelas militares. Y ellos no le daban importancia, decían que eso no era importante. O sea, que era como especie de un comunismo del gobierno en menor escala. En la casa. En la casa, sí. ¿Y ellos eran representantes del Ministerio del Interior? Sí, trabajaban con los militares. Sí, mi abuelo fue juez durante 50 y pico de años y mis tíos eran uno capitán del ministerio y el otro era coronel de la FARC. Y mi abuelo siempre estuvo ligado a la lucha por la revolución ante el 59. Esa era la casa donde se reunían toda la familia por parte de padre. Pero ya te digo, yo fui descubriendo cosas que no eran, todo se lo cogían, o sea, todo salía de la nada, no había nada que se pagara. Si era para conveniencia familiar, todo estaba bien. Si era algo que perjudicaba a otra gente, no había. Entonces el discurso iba por un lado y la práctica iba por otro. Sí, había ambigüedad, una doblez moral. Sí, el discurso era de que todo el socialismo y el comunismo, los pobres y ayudar, y después tú veías que eso en la casa eso no era así. Sales de la escuela de cadetes por enfermedad y ¿qué pasa? Me puse a trabajar, porque mis abuelos ya me dijeron que si me iba tenía que ponerme a trabajar porque ya yo no me iba a mantener más y que esto o lo otro, que yo no me iba a mantener más los estudios. Y entonces me tuve que poner a trabajar, empecé a trabajar en los ferrocarriles un tiempo y después pasé para otro trabajo. Estuve en un club, trabajando en un club también de almacenero. Y así fui ya desenvolviéndome en la vida civil normalmente. Y en un momento determinado decides comenzar a conspirar contra el régimen. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió eso? De joven empecé a ver cosas que no me gustaban. En mi casa hablaba mal de la iglesia siempre. La iglesia era muy perseguida. Y yo cuando era jovencito tuve una inquietud un día. Pasé por una iglesia y entré a la iglesia con un miedo, un terror, creyendo que allá adentro mataban a la gente o la trituraban, no sé. Y empecé a mirar toda la iglesia por dentro. Me acuerdo que hablé hasta con el sacerdote y conversé ahí, como siendo un muchachito. Y entonces cogí varios folletos y revistas de la iglesia. Me las llevé para la casa, las escondí bajo el colchón y las leía por la noche. Hasta que un día me la descubrieron mi abuelo y me formaron tremendo escándalo, me la rompieron y todas esas cosas. Y entonces eso me empezó a chocar. No porque yo tenía inclinación por la iglesia o no conocía nada de eso, pero sí, era la imposición, la fuerza esa o prohibición de que esto no lo sepa, que esto no lo conozca. Y entonces eso lo empecé a descubrir también en la escuela. En la escuela te daban las materias cortadas, no era toda la verdad de la historia de Cuba, sino una parte selecta que les convenía a ellos darnos. ¿Cómo tú podías discriminar eso? Publicaciones por parte de mi familia, por parte de madre, y esto de la iglesia, por eso lo traje a colación también. O sea, empecé a ver contrastes, cosas que no me decían que lo que me estaban era ocultando. Y entonces
Eso me indignó mucho, eso me fue indignando, diciendo, pero ¿por qué? ¿Entiendes? O sea, no querían que yo razonara, nada más quería que razonara una parte de lo que ellos querían. Más toda esa fachada familiar, entonces todas esas cosas, ya los mismos carmelitos me empezaron a hacer ya, a cambiar mi forma de ver la revolución. Yo creí que por dentro se podía cambiar, pero después me di cuenta que no se podía cambiar por dentro, que había un mecanismo muy bien engranado que nos permitía que por dentro se pudiera hacer algo, ni a conciencia. Cuando llego a La Habana, hubo una cosa que nos chocó a toda la gente de provincia. Los muchachos de La Habana, que eran hijos de papá y mamá, que estaban en el grupo, por lo menos el grupo mío, tenían un nivel de vida altísimo. Y nosotros éramos una burla para ellos. No por el nivel de vida. Yo me acuerdo que yo iba a casa de algunos hijos de ministros y de embajadores y eso que estaban en mi grupo. Y se reían. Cuando tú le hablabas algo de la revolución o algo de eso, ellos mismos se burlaban y se reían. Y entonces te decían que todo lo que valía era los rusos, que todo lo bueno de los rusos, y tenían en sus casas, ya en los años 80 y pico, 80, tenían computadora IBM. Todas las casas con aire acondicionado, eran residencias que le quitaron al otro gobierno y a las personas que se fueron de Cuba. Todo eso lo cogieron ellos. Y tú hablabas un poco de conciencia y entonces, conscientemente de la revolución, y lo que hacían era burlarse, se reían. Y tenían un nivel de vida muy por encima de la media del pueblo. Entonces todas esas cosas me fueron acabando ya de formar una conciencia crítica primero contra el régimen y después ya más militante, más opositora contra el régimen. Cuando ya yo me fui del ITM, yo empecé por sí solo a regar volantes en la ciudad de Camagüey. ¿Por tu cuenta? Sí, por mi cuenta. Yo empecé a preparar una máquina de escribir, me busqué una máquina de escribir y lo sacaba copia, abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo esto, abajo otro, y viva diferentes cosas, y entonces eso lo picaba en tiritas. Y después me iba a una bicicleta por la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, y lo regaba por todas las calles. Y así empecé más o menos, hasta ya después que empecé a concebir un plan más complejo, más complicado. ¿Cuál fue ese plan? Ya tenía un hermano que está aquí ahora, Néstor, que me sigue a mí, estaba en una unidad militar, una unidad de tanque que se llama número 1390 en Camagüey, o la Cívica. Tenía 2 primos en esa misma unidad militar. Y tenía varios amigos más. Yo venía con cierta formación militar también, ya, o sea, ya llevaba tiempo ya, que había estado en la escuela de cadete, no me había graduado, pero tenía cierta ya, preparación. Y empecé a concebir un levantamiento armado en la ciudad de Camagüey. Un levantamiento armado que no comprendía todo el mundo, ni toda la unidad completa, pero sí por lo menos un grupo para tomar la radio y la televisión y tratar de tirar al pueblo para la calle, convocar al pueblo para la calle. Yo sabía que había cierto descontento en aquellos años, había cierto descontento. ¿Qué año era? Ya esto fue más para acá en los 90, cerca del 90. Ya se había dado el cambio en el bloque comunista. Ya estaba ya eso, había algunos países del campo socialista habían caído ya. Sí, fueron... El año 89. 89 por ahí más o menos, sí. Porque Rusia creo que ya caía en el 91. Cuando ya se empezaron a caer algunos países del campo socialista, empezaron a entregar los carneses del partido, miles de personas en Cuba. La cifra era altísima. Eso no se manejó públicamente. Pero sí sé que por mi casa, cosas que yo oía, que fue muy alta. Te dio una idea de que había un descontento. Había un descontento y te daba una idea también que la mayoría de las personas que estaban en eso eran fingidas. O tenían miedo o eran oportunistas que se disfrazaban de comunistas, alcanzaban el carnet para tener cierto nivel de vida o facilidades, prebendas y cosas. Ya eso yo me decía una señal que iba por lo correcto, que si el pueblo tenía la opción de una oportunidad de la radio, de la televisión o de que algo se formara, que se iba a sumar. Claro, yo cuando yo tenía 20 y pico de años, no tenía toda la experiencia, la madurez, ¿entiendes? Lo que tenía era la idea nada más y el deseo de hacer algo, porque ya sabía que Cuba no iba a lograr nada por ese camino y que no íbamos a avanzar como país ni como
como persona. ¿Y tu idea era crear en esa unidad militar un grupo, un núcleo que se levantara y que a través de la radio y la televisión animara al pueblo a salir a la calle? Al pueblo a salir a la calle. Yo quería involucrar a los Estados Unidos también. Yo tuve acceso a unos documentos secretos de una unidad militar, yo los sustraje y tenía idea de compartirlo con los Estados Unidos para ver si, para que ellos creyeran en primer lugar que el plan iba en serio, porque era una idea loca y dirían, bueno, estos jóvenes están locos, ¿cómo van a hacer esto? Y era entregar parte de la información para ver si cuando se diera eso solicitar apoyo de los Estados Unidos, porque no sabíamos lo que podía pasar. Pero en ese tránsito y en esa preparación hubo una delación, uno de los que estaban en el grupo me delató, algunos lograron huir, mi hermano y yo con mis dos primos salieron por Santa Cruz del Sur. ¿En una balsa? ¿En un barco? Sí, en una embarcación. Y yo me quedé coqueteando y huyendo, creyendo que no era tan así, ¿entiendes? Pensando que podía burlar. Y ahí me cogieron preso. ¿Por qué no te fuiste con tu hermano? No, nunca he querido irme, o sea, nunca he pensado irme. Yo no cuestiono que se vaya de Cuba, yo lo comprendo, lo entiendo, porque es verdad que es muy fuerte. Y resistir adentro de Cuba, hay que tener ciertas condiciones para eso. O sea, desde aquel momento tú sabías que no querías ir. No, sí, nunca he querido. Entonces comenzaste a huir, ¿no? A estar clandestino. Sí, semi-clandestino, o sea, empecé a moverme fuera de la casa, ¿entiendes? Y entonces tratar de seguir haciendo otras cosas y verificando ciertas, tratando de ver quién era que me había delatado, porque no estaba muy seguro, ¿entiendes? Porque fue uno, o sea, de los mismos muchachos que estaban ahí con mis hermanos. ¿En la unidad militar? Sí. Habían unas señales, mi hermano fue que me lo dijo por el primo, que la CIN lo habían entrevistado y que habían ciertas señales que estaban cerquita de ellos, ¿entiendes? Y que habían cogido preso a uno de ellos, supuestamente por otra cosa, pero que ya se sospechaba que era de uno del grupo. Pero no había una causa específica ni una persecución directa. Sí, no fue repentina así, sino que fueron señales con ya la gente que estaban conmigo preparando esto, que fueron ya acercándose a ellos y escogiendo a otro. O sea, bajo otra causa, donde también le hicieron preguntas un poco extrañas. Entonces eso se corrió la bola y todo el mundo algunos empezaron a zafarse. Y después descubrimos que sí, que ya lo sabían, ¿entiendes? Que estábamos preparando eso. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pasó que me cogieron en casa de una muchacha, una pareja que tenía cuando eso. Me cogieron por la mañana y me metieron preso. ¿Qué día? 11 de julio del 95. Del año 95. 95, sí. Y entonces viene un proceso judicial en tu contra. Sí. ¿Alguien involucrado dentro de la causa o estabas tú solo? Yo estoy solo. Ellos trataron de involucrar a otro hermano mío chiquito, a Juan Carlos, que es el más chiquito, incluso lo llevaron preso, ahí estuvo preso conmigo ahí 2 días. Pero al final no pudieron, porque Juan Carlos sí no estaba en eso. Hubieron errores. El instructor que me toca a mí fue sargento mío en los Carmelitos. Y yo lo conocía bien. No era una gente con grandes luces. En el proceso que me está haciendo preguntas, yo me doy cuenta de que él me da información a mí sin saber, ¿entiendes? Que me da información y me da nombre. Ya yo me doy cuenta de que ellos conocen más de lo que yo me imaginaba, ¿entiendes? Y entonces yo traté de involucrar a ciertas personas para ver si involucraba al delator ahí y a ver cómo se desarrollaba el proceso. Y entonces ellos sacaron a toda esa gente del proceso. O sea, nada más le interesaba, yo era quien le interesaba. ¿Y cuál era la acusación? La primera acusación era espionaje. Me pidieron 20 años por espionaje, propaganda enemiga y robo con fuerza de documentos secretos de unidades militares. Por los planos que me ocuparon planos militares de varias unidades militares y de estaciones de radio y de muchas cosas. Me ocuparon un volumen completo de... ¿Y los papeles estos secretos? También me ocuparon. ¿Tú los tenías en tu...? Sí, yo los tenía y me los ocuparon también. O sea, ¿nunca los pudiste mandar a ninguna parte? Nunca los pude mandar. Yo los tenía regados, pero ya yo estoy detenido ya y hicieron requisias, revisaron muchas casas
En ese momento, tu familia, por parte de padre, ¿qué hacía? Mi familia por parte de padre estaba sorprendida, no se lo imaginaban. Y ellos creyeron que iban a poder influir por su poder que tenían, pero después se demostró el tiempo que no pudieron hacer nada. Pero te trataron de defender. Sí, siempre trataron de defenderme, eso sí. Lo que pasa es que no abiertamente, no públicamente. Ellos trataron de manejar eso como si era una locura mía de muchacho, una cosa... Una inmadurez. Inmadurez. Eso lo trataron de manejar ellos con la jefatura de la Contrainteligencia Militar. ¿Entiendes? ¿Cuál fue la condena? La condena al final fue 20 años de sanción, 15 por espionaje, 5 por propaganda enemiga y 3 por robo con fuerza de los documentos. ¿Y entonces a dónde fuiste trasladado? Estuve 6 meses en los calabozos de la Contrainteligencia Militar. ¿De la ciudad de Camagüey? De la ciudad de Camagüey, sí, donde estaban los boinas rojas. Ahí estaban los calabozos de la CIN. Calabozos que son lo más terrorífico. Yo en todo este proceso fui comprobando que mis ideas estaban en lo cierto. E incluso esto ha servido para que mi familia, por parte de padre, descubriera más allá. Ellos tenían temor, ellos sabían de lo que ellos estaban, en las aguas que ellos estaban manejando, pero ellos no comprendían totalmente lo que ellos estaban defendiendo. Ellos estaban defendiendo, en primer lugar, tal vez sus intereses personales, fíjate, o una ideología, o parte de la ideología, con una mezcla de interés personal. Pero no sabían hasta dónde llegaba el monstruo. ¿Entiendes? Conmigo lo empezaron a descubrir. Yo ahí veía como los muchachos reclutas que se fugaban o porque no querían pasar el servicio, le daban palizas, le daban golpes, le daban palos, comían excremento, se autoagredían. Y esa fue la primera experiencia mía presidiaria. Después viví eso en la prisión grande. Pero eso ahí a nivel de militar era casi lo mismo o peor. Y la otra, ya momentos antes de sacarme ellos de ahí, yo estuve mucho tiempo en una celda solo, ahí oscuro. Ellos me llenaron la celda mía de avispa. Era totalmente cerrada, oscura, y las persianas eran angulares donde no dejaban pasar casi nada. Eran uno arriba de otro, angulares de ángulos de 90 grados. Y tú veías nada más la penumbra de la luz para allá afuera. Y de momento yo estoy ahí, ya tenía la vista un poco adaptada ahí, y veo cómo empiezan a entrar abejas por ahí. Las abejas no podían entrar volando. Las abejas tenían que entrar caminando. ¿Entiendes? Porque el ángulo no le permitía eso. Y yo me quedé loco y decía, Dios mío, ¿esto qué es lo que es? Parece que cogieron algo, un pomo o algo, las pegaron ahí y entonces tuvieron que hacer la salida que tenían y se me colaron dentro del calabozo. Yo lo que tranquilamente, yo tenía ya, o sea, estaba muy preparado para eso, para ciertas circunstancias, por lo menos mentalmente, y le dejé que se reposaran todas, Me metí en un rinconcito y ahí me cabí ahí en el rincón y esperé que se posaran todas. Y poco a poco, sin hacer mucho ruido, las fui aplastando, una a una, sin traer zapatazo fuerte ni nada de eso, porque si no se me podía formar ahí un avispero y entonces sí descontrolarme o picarme por todos lados. Y así, o sea, que ahí empecé a descubrir. ¿Eso es tortura? Sí, eso es tortura física y mental. Me sacaban por la madrugada a cualquier hora constantemente. Eso era, me metían en una oficina con un aire acondicionado súper fuerte y ahí me dejaban horas, 1 o 2 horas, y preguntas fuertes y amenazas. Y después me metían para dentro de la celda esa, que era un calor insoportable, y yo tenía que estar todo el tiempo en calzoncillo y tratando de refrescar. Cuando venía el agua, tiraba agua para el techo, para todos lados, para ver si refrescaba. Fue muy difícil esos 6 meses. ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué pensabas para poder sobrevivir? ¿Qué venía a tu mente? La preparación militar que había tenido, o sea, la preparación mía que me había tenido, me iba a aprovecharla en eso. Eso era lo primero. Yo decía, esta gente me quiere matar. Yo me di cuenta que me querían matar, pero yo tengo que ser muy astuto, muy hábil para sobrevivir. Y dejárselo a Dios. Estaba todo el tiempo en las manos más de Dios que en ese momento ya tú tenías una fe. Sí, ya me había empezado a acercar a la iglesia. ¿Te ayudó? Mucho. La fe me ayudó mucho.
Y entonces esto es previo al juicio, me imagino. Eso fue en el proceso, ahí durante el juicio. Yo tuve como 3 juicios. Tuviste como 3 juicios. Sí. Entonces, ¿te trasladan a dónde? Ya de ahí me trasladaron para Cerámica Roja, que era la prisión en Camagüey, que reciben a todos los presos. De ahí lo distribuyen después por la cantidad de años para diferentes prisiones. Y entonces te tocó ¿qué? A mí me tocó la 8. 26 kilo 8. Kilo Sí, 8. la más mala. ¿Qué recuerdas de tu experiencia en Kilo 8? Oh, desastroso. Desastroso, muy fuerte, muy fuerte. Para empezar a ver, resumir lo más que se pueda. En Cerámica Roja sacaban a los presos por la madrugada a darle golpe por gusto, para entretenerse. Había un grupo de guardias que se decían llamar los chicos malos, que eran gente joven, relativamente joven. Y te sacaban, llegaban al cubículo, decían tú, dale para afuera, tú, para afuera. Y los ponían en fila, uno al lado del otro, y venían de una esquina hasta la otra dándole galletas y palos y golpes a diestra y siniestra. Eso era 1, 2 de la mañana, era una forma de entretenimiento. Las golpizas eran para ingresarte. Si tú te revirabas, te ingresaban en el hospital con todos los huesos partidos. ¿Te pateaban? Sí, te daban con todo, con palos, con patadas, entre 5, 10, 7, 8, 10 gente, guardia. Todas las noches se oían los gritos y toda esa tortura. A mí no me habían llegado hasta un día que me sacaron. Me tocó y yo estaba como a mediados de fila y estaba rezando. Estaba rezando que no llegaran a mí a darme a mí, porque venían dando galletas por las 2 esquinas. Y galletas y piñazos. Y además estaba rezando porque decía, me van a matar, pero me voy a revirar. Dije, apenas que me den una galleta por un lado, le voy a meter otra galleta por el otro lado. Me van a matar, pero no, ya eso no lo voy a permitir. O sea, son obstinamientos que ya uno llega y sabe que ya cree que no hay más salida. Y dice, bueno, ya voy por ir para allá. Que sea lo que yo quiera. Pero me puse a rezar y rezaba. Y cuando llegó hasta mí, ese hombre, hizo así, me levantó la mano para darme una galleta. Y yo estaba en mi rezo ahí, tranquilo. Y no me dio la galleta. Y entonces me empezó a decirme cosas en el oído. Me empezó a ofenderme. ¿Tienes miedo, cobarde, pendejo? Empezó a decirme cosas. Y no me dio. Y acto seguido nos metieron a todos para dentro del cubículo. Pero este hombre, después, cada los años, ese guardia, o sea, quiero seguir una secuencia, pero al cabo, después de muchos años de estar preso, se hizo gran amigo mío. Y ese guardia me defendía dentro de la prisión a capa y espada. Incluso llegó a pedirme perdón por las cosas que hacía. Él y 2 o 3 guardias más de ese grupo de chicos malos me confesaron que los cogían para eso, que ellos no sabían lo que hacían, que eran muy jóvenes, que los estimulaban con casa en la playa, los ascendían de grado, le daban televisores, beneficios, cualquier tipo de beneficios porque se hicieran todo eso, porque mantuvieran esa conducta. ¿Los mandaban a hacer eso? Tal vez a veces no los mandaban directamente, los inducían. Tal vez ellos cogían a 1 o 2 que eran los más macabros y cuando ven que los demás a eso le dan estímulo, si tú por darle una paliza a un preso y te dan una casa en la playa y el otro le dan un televisor o le dan un refrigerador, en Cuba que siempre se ha jugado con las necesidades, los demás, siendo jóvenes, se dejaban arrastrar. Bueno, hubieron como alrededor de 3 de ellos que se hicieron muy buenos amigos míos después de cabo de los años y se arrepintieron, me lo confesaron. Pero el régimen siempre ha jugado con eso. Y ellos estaban en Cerámica, eran guardias. Estaban en Cerámica, sí, los chicos malos, los famosos chicos malos de Camagüey, estaban en Cerámica. ¿En qué tiempo estuviste en Cerámica? En Cerámica estuve unos meses. Ya después me llevaron para Kilo 8. En Cerámica estuve alrededor de 5 o 6 meses por ahí más o menos. ¿Y cómo te volviste a encontrar con estos militares de Cerámica? Porque esos militares después lo fueron, ya no eran el mismo grupo que estaban compactos. Cuando entran nuevos, ya con experiencia lo empiezan a mover para diferentes unidades, para con unidades más violentas, otras más suaves. Entonces los reencontraste en otras prisiones. Sí, en otras prisiones tuvieron que guerrear conmigo también mucho. Kilo 8. Kilo 8 es la prisión más mala de Cuba. Durante muchos años era el único régimen especial. ¿Qué quiere decir régimen especial? Se enviaba para Cuba, para ahí, todo lo más malo de toda Cuba.
todos los más presos comunes y los presos políticos. Ahí en ese momento nos encontramos alrededor de 20 presos políticos y los presos comunes de toda Cuba completa, de todas las provincias. Ustedes crearon ahí en Kilo 8 un presidio político, Pedro Luis Boitiel. Sí, Cuéntanos eso. Pedro Luis Boitiel, sí. Eso fue ahí manejando la idea con el grupo que había ahí. Estaba Antunes, Luis García Antunes, estaba Bulmaro Víctor Gómez. Estaba Rafael Ibarra Roque, estaba Santovenia y Pedro. Sí, Pedro de la Caridad. Pedro de la Caridad. Estaban los santiagueros estos. Chamber Ramírez. Estaba Chamber también, Pita Santo. Luis Pita Santo. Había un buen grupo bastante fuerte y teníamos comunicación por los patios. ¿Entiendes? Teníamos comunicación por los patios. Había algunos que estábamos juntos en la misma galera. Yo estaba en las 5 con Santovenia y Pedro. Antunes y Bulmaro estaban en el pasillo, el primer pasillo del régimen, que siempre el soleador mío daba para el frente de ellos. Y entonces conversábamos por ahí, por las rejas siempre y por el patio. Se hizo una campaña para que los presos de Kilo 8 recibieran sol, porque no los sacaban al sol. Sí, el sol era una burla. El sol te daban media hora de sol y a veces no te lo daban. A veces te pasaba la semana y no te daban sol. Y entonces había que protestar. Hacíamos muchas huelgas de hambre, constantemente, de 10 días, de 15 días, y por cualquier cosita hacíamos huelgas de hambre. A veces ganábamos lo que reclamábamos, otras veces no, pero esa era la dinámica. Y entonces con el sol decidimos no salir más al sol ninguno. Algo que era contraproducente porque ahí era donde nos comunicábamos. ¿Entiendes? Y se dificultaba mucho la comunicación. No salir más al sol hasta que les dieran sol de una manera correcta. Estable. Ya habíamos hecho varias huelgas. También nos dimos cuenta que las huelgas nos desgastaban. Las huelgas muy seguidas atentaban contra nosotros. Y habíamos descubierto que en Kilo 8 había un programa para que los presos se autoeliminaran entre ellos. Se mataran entre ellos, los presos comunes también. Y entonces era hacer el juego a la dictadura. Salía más fácil de nosotros. Y en aquella época no había esa comunicación para el exterior que hay hoy en día. No había teléfono. Las visitas eran cada 3, 4 meses. Los familiares sacaban un papelito escondido o sacábamos algo escondido muy chiquitico con el familiar. Y el familiar entonces transmitirlo para Radio Martí o para Radio República. Y entonces era muy difícil. ¿Los inducían a ustedes al suicidio? Sí. El que no está muy preparado para los nervios, para sobrevivir todas las cosas que se ven ahí y las que sufre, es fácil que se autoagreda. ¿Entiendes? ¿Cómo eran las autoagresiones? Y si se autoagredían con cuchillo o se inyectaban petróleo en las manos, o se las picaban, o se lo inyectaban en los muslos. ¿Para? Los comunes. Para que se lo lleven para el hospital, eso era un desespero. Había un caso muy joven que ahí, que te acuerdas de Julito. Julio Morales González. González de Holguín. Julito, muy joven, cayó por romper una vidriera. A Julito lo volvieron loco en la prisión. Lo volvieron loco, tanto de los golpes que le daban y después en los medicamentos le empezaron a dar un tratamiento que lo desestabilizaron de los nervios. Julito era muy bueno, un muchacho muy bueno. Actualmente está en Cuba todavía en Holguín y está enfermo de los nervios todavía. Bueno, llegó un momento que le daban los medicamentos en la mano. Sí. O sea, y él los comía de la mano. Sí, Julio, lo hicieron de él, lo destruyeron. Incluso lo pusieron en un cubículo donde se lo violaron también. ¿Cómo pudiste sobrevivir a esto? O sea, es como un infierno. Una vez ya te decía, estaba preparado, y la otra, como conocía la esencia de lo que eran los asesinos estos, jugaba con eso. Todo ser humano tiene sus partes buenas y sus partes malas. Hay quien coge más y asimila y se desarrolla más en las partes malas. Yo descubrí cómo jugar con eso, con esa parte buena del ser humano. Y traté de ser lo más justo posible. A ver, no ver las cosas como pandilla, ni como banda. Si el guardia tenía la razón, yo se la daba la razón al guardia. Si el guardia en un conflicto con un preso, sobre todo común, tenía la razón,
yo se la daba la razón al guardia. Aunque el preso después me criticaban porque decían, no, tú tienes que estar de parte de... No, yo decía, no, yo no puedo estar de parte de lo mal hecho o la injusticia o de lo sucio y lo bajo. No puedo estar de parte de eso. Yo defiendo al preso por encima de todas las cosas. Pero si el preso hizo algo incorrecto y el guardia trató de ser lo más justo posible o ser humano, yo le daba la razón al guardia. ¿Entiendes? Y eso me ayudó a mantener cierto respeto y equilibrio entre preso, guardia y jefatura. Porque en eso hay un juego. El régimen siempre ha jugado con las imágenes y con inducir a las cosas, a las personas. No le dicen a veces a las personas, haz esto, sino juegan para que esa persona haga eso. Lo inducen a eso. ¿Entiendes? Usan trucos, incluso lo han estudiado y llevan a la persona a hacer esas cosas. Y entonces cuando tú le explicas eso a la persona y lo enseñas, esas personas después tú las ganas. O sea que ustedes se volvieron de alguna manera en una fuente de información y de educación para esos presos. Sí, de educación, ajá. O sea, esos presos comunes los buscaban a ustedes como referencia. Sí, la mayoría de los presos comunes siempre están a favor de nosotros y nos defienden. Siempre hay un pequeño % de que son ventajistas, que se creen que van a ganar mucho o que van a ganar la libertad y... los reprimen a ustedes. Sí, y atenta contra nosotros. Pero siempre hay un gran % que te defiende y te ayuda y te apoya. Y ellos lo saben, incluso esos ventajistas, esos presos oportunistas, se recogen cuando se descubren que pueden ser informantes, chivatones del régimen o de un rejugador, y ellos mismos se recogen porque quedan repudiados delante de los demás. Entonces tratan de hacer todas las cosas muy solapadamente. En la prisión varias veces atentaron contra mi vida. Rafael Cruzata Borcelá es un hombre de color que lleva ya alrededor de 40 y pico años preso. Tenía en ese entonces como alrededor de 30 años de sanción y ya llevaba cierta cantidad de años preso. Y tenía 3 muertos. Había caído por un muerto en la calle y tenía 2 que había matado en prisión. Lo tenían en una medida de seguridad solo y yo estaba en la celda de castigo. Eso fue en Cerámica, por segunda vez cuando estuve por segunda vez en Cerámica. Y se le acerca un oficial de la contrainteligencia militar y le dice a Rafaelito, Rafaelito, ¿tú sabes que yo tengo tu libertad en mis manos? Y Rafaelito le dice, sí, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, ayúdame a salir del vestido de blanco. Y entonces le dice, ¿aquí en Escobedo? Y él le dice, sí. Y él le dice, yo me cago en tu... Y entonces Rafaelito estaba en medida de seguridad en la quinta, en Cerámica, apartado de la galera, pero se oía todo para allá, para la galera. Y Rafaelito empezó a gritar, caballero, mira para acá lo que me está proponiendo este hombre. Y el hombre sale corriendo y se va. Y Rafaelito me lo hace llegar eso. Me lo hace primero un recado que llevaba la comida a la celda. Cuídate que te quieren matar. Me ofrecieron eliminarte. Y entonces yo le escribí, le dije, haz algo y ven a parar a la celda. Él cometió una indisciplina y fue a dar a la celda. Cayó al lado mío, las celdas eran chiquitas. Eran 8, 4 y 4. Y entonces, cuando cayó al lado mío, le dije, Rafaelito, cuéntame. Me cuenta todos los detalles y le dije, ¿tú eres capaz de escribirme eso? Y de darme un testimonio escrito de eso. Me dijo, sí. Él no sabía nada, ¿entiendes? Y yo tenía la entrevista del sacerdote el otro día con el padre Paquito. El padre Paquito. Sí. Y entonces él coge y me hace eso por escrito chiquitico, como yo se lo pedí. Y al otro día yo saqué ese testimonio escondido y se lo llevé al padre Paquito. Y entonces le dije, padre, mire, una vez más estaban tratando de atentar contra mi vida. Coja esto. Él no podía hacer eso, pero por consideración a mí lo hacía. Lo cogió, le sacó fotocopia y con esas copias fue al delegado del ministerio en la provincia y puso una queja. Hizo una reclamación y se fajó por mí. Eso me ayudaba a mantenerme siempre un tiempo protegido, ¿entiendes? ¿Tu mamá Noris también hizo...? Sí, mi mamá Noris fue un apoyo muy fuerte cuando estaba en Cuba. Yo tenía un respaldo de los dos lados. Por parte de padre, metían la mano siempre por detrás. No podían hacer mucho, pero lo intentaban. Y por parte de madre, tenía el respaldo que lo hacía de frente. Mi madre llegó a Francisco, a la casa de Francisco Guayabal, Francisco Morales, que era el director de la prisión de Kilo 8,
teniente coronel, y se paró frente a su casa. Creo que algunos me dijeron que se subió hasta el techo del carro del hombre. Y le dio un escándalo y le dijo, este hombre es un asesino, le dijo a todos los vecinos. Miren lo que está haciendo este hombre, te le manda a dar golpe a los presos, los mata de hambre. Le dio un escándalo que ese hombre me dijo a mí después solo en la prisión, dice, yo no quisiera más nunca ni cruzarme con tu mamá. Y eso me ayudaba, porque el régimen le tiene más miedo que lo enfrenta que a sus propias gente. A sus propias gente ellos los tienen enganchados siempre como un chantaje, a todos sus seguidores. Pero el que lo enfrenta le es más difícil y le tiene más miedo. Berto, ustedes lograron no solamente organizarse en la prisión Kilo 8, los presos, sino que organizar a los familiares para que juntos lucharan por las demandas que ustedes tenían. O sea, que los familiares lucharan desde la calle y tu mamá es una de esas personas que se une al grupo de familiares. Cuéntanos ese proceso. Sí, como estábamos en Kilo 8, habíamos mucho en Kilo 8, la 26, la tristemente famosa 26 de Camagüey. Los familiares, o sea, muchos eran de provincia, de otras provincias. Y el que estaba de Camagüey era yo. Entonces, los familiares pasaban mucho trabajo para moverse de La Habana a Camagüey, de Santiago a Camagüey, de Villa Clara, ¿entiendes? De las diferentes provincias a ver a su familiar. Y entonces muchas veces no tenían recursos ni lugar donde quedarse. Las comidas llegaban echadas a perder por la cantidad de horas cocinadas en el calor. Después las visitas se demoraban. A veces el familiar venía de otra provincia y no le daban la visita y se la daban al otro día. No tenían donde quedarse, tenían que dormir en la terminal, dormían en las calles. Y entonces mi mamá, que siempre ha sido una luchadora contra el régimen, se dio a la tarea de disponer su casa de bajos recursos, con muchas limitaciones, para esos familiares, para que durmieran ahí, se cocinaran y eso. Y así entonces se fue creando una especie de comité de familiares. Entre ellos estaba Berta Antunes, la hermana de Antunes, la mamá de Bulmaro, que creo que falleció después. Milagros Díaz. Milagros Díaz, que creo que falleció. Sí. Que era muy buena. O sea, que hubieron una serie de familiares que empezaron a unir fuerzas e incluso hasta comunicarse entre ellas. Y entonces esa comunicación nos empezó a ayudarnos a los presos, y se ayudaban entre ellos y se ayudaban entre la familia y nos ayudaban a nosotros. Entre lo difícil que era la vida dentro de la prisión, se nos ayudó, se nos hizo más placentera, un poco más fácil, con esa unidad familiar. El régimen ha tratado de mantener aislada a cada persona para que no tengan fuerza. Entonces, al unirse a los familiares les costaba más trabajo atentar contra nosotros dentro de la prisión o atentar contra ellos, contra los familiares también, porque los familiares también atentaban contra ellos, se la ponían difícil, le ponían horas y horas afuera para entrar a una visita y al final a veces le decían que no tenían visita. Eso lo hacen con un familiar y es más fácil, pero al hacerlo con 3 familiares o 4 es más difícil. Ya entonces los familiares empezaban a gritar abajo Fidel, abajo la dictadura allá afuera, en la prisión, y ponían eso caliente y decían, no, dale la visita. O sea que a veces estábamos por la mañana esperando a las 8 de la mañana, 9 de la mañana la visita, y eran las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y no nos daban la visita. Pero nosotros sabíamos que los familiares estaban afuera dando la pelea, y sabíamos que íbamos a coger la visita porque, ya te digo, no me canso eso de repetirlo, el régimen le tiene miedo de que los enfrenta. Cuando tú caíste preso, tú tenías una hija, te habías casado. O sea, ¿cómo sufre esa familia tuya este tiempo de prisión tuyo? Sí, esa fue la parte más dura para mí porque la niña mía tenía 1 año. 1 año cuando caí preso y creció viéndome en la prisión. Ya es una mujer ya hoy en día y la familia es la que más sufre todo esto. ¿Perdiste tu matrimonio? Sí, lo perdí. Sí, porque era muy largo la condena y tal vez errores de uno también. ¿A dónde fuiste trasladado o qué tiempo estuviste en Kilo 8?
A ver, en Kilo 8, como todos nos unimos y creamos el presidio político por Luis Voltiel, eso nos dio una especie de fuerza también. Empezamos a crear contraseñas para comunicarnos y convocar entonces actos políticos, cantábamos el himno nacional, Carratico, y hacíamos manifestaciones políticas dentro de la prisión. Y eso ya el régimen lo vio vio el sistema organizativo y lo vio peligroso eso, y se llevó, desperdigó a todo el mundo de la prisión, excepto a mí, a Santovenia y a Perro, que estábamos en la quinta. Tal vez si acaso uno o dos. Sí, había Durán de Holguín, se quedó también. Durán Figueredo. Figueredo, sí. Se quedaron 2 o 3 más. Pero la mayoría, Antonio lo mandaron para Guantánamo, así, a Gumaro para otra parte también. Después, al cabo de los años, descubrí que a mí no me querían mover de provincia. ¿Por qué? Porque había un plan para asesinarme. Había una orden de que no podía salir vivo de la prisión. Si me movían de provincia, ese plan se le hacía más difícil. O sea, ya lo tenían medio orquestado o planificado y se le hacía más difícil, aunque en cualquier provincia mataban en Cuba, eso no había problema. ¿Entiendes? Ellos tenían asesinos en todas partes. Pero la CIN, la Contingencia Militar, tenían un plan orquestado y no me movían de ahí. Ellos hacían creer como que era para considerar a mi familia o parte de padre que eran los comunistas. Yo le decía a mi familia, tengo que irme de aquí, de esta provincia, porque ya alguien me había filtrado la información de que había un plan para asesinarme y yo después lo fui comprobando. Mi familia no quería que me fuera porque entonces me decían, no vas a poner difícil a la familia. Para las visitas. Pero yo le decía, es cuestión de mi vida. Me salvo la vida, dejo de recibir visitas, o entonces recibo visitas y me juego el aumento de las posibilidades de que me eliminen. Yo incluso rompí un televisor, porque decían que rompí un televisor. Cuando empezaron los televisores a entrar a la prisión, porque eso durante años las prisiones no habían televisor. Y cuando entraron los televisores, algunos presos rompieron un televisor y hubo una orden. El que rompe un televisor va para la provincia más lejos de su lugar. Y yo le caí con una palo a un televisor, lo hice estilla, y a mí no me levantaron ni causa. En esa ocasión no me levantaron causa. Pero otras veces después sí me busqué más causa. Eso yo lo hice para verificar si de verdad era que no quería moverme de provincia. Traté y insistí para moverme de provincia y nunca pude. Hice de todo para moverme, pero nunca pude. En el año 2009 trasladan a Orlando Zapata Tamayo a la prisión de Kilo 8. ¿Ya tú te encontrabas en el Combinado del Este en La Habana? No. ¿Tú estabas en Camagüey? Estaba en Cerámica. Estabas en Cerámica, la Sí. segunda vez. Yo estaba en Cerámica y Zapata estaba en Kilo 8, creo, Kilo 7. Kilo 8. Kilo 8. Así que fue donde prácticamente ahí lo mataron. Que entró en la huelga y entonces le quitaron el agua. Hay un grupo grande de presos políticos que empiezan huelgas después del asesinato de Zapata. No, incluso comunes. Eso no se ha comunicado mucho. Pero nosotros comprobamos que había más de 200 presos en toda la isla en huelga de hambre. Después del asesinato de Zapata. La muerte de Zapata. E incluso el régimen después creó un grupo de apoyo. El régimen llamó a altos oficiales retirados de prisiones para atender a los plantados en huelga de hambre en esa época. Porque era demasiado lo que había en huelga de hambre. Tú inicias la huelga de hambre entonces en marzo del 2010. En marzo, sí, alrededor de marzo. ¿Y las demandas cuáles eran? Eran múltiples demandas. Una era solidaridad por la muerte de Zapata, o la otra, la libertad mía. ¿Ya tú estabas para libertad condicional en ese Sí, yo momento? estaba pasado ya de tiempo. Pasado del tiempo. Y tú estabas exigiendo tu libertad. Estaba cumpliendo ya casi mi sanción. O sea, yo vi una serie de condiciones, una serie de cosas y aproveché ya y dije, ya esto voy completo hasta atrás. ¿Esa huelga duró cuánto? 75 días. Tomando agua. Fue de alimento nada más. Y de más o menos como alrededor de los 2 meses me trasladaron para La Habana en una ambulancia en muy mal estado de salud. Zapata murió al día 83 de huelga. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo es la psicología de alguien que entra en una huelga? Yo hice muchas huelgas en la prisión, pero cortas, 15, 20 días. Y muchos presos hacen huelga de hambre para reclamar un derecho. Pero siempre se alardeaba mucho, a veces se alardeaba, no, que hasta el final que me voy a morir. No, nadie quiere morirse en una huelga de hambre. La huelga de hambre se hace para reclamar un beneficio, un derecho que te han violado.
todo el mundo quiere sobrevivir, todo el mundo quiere vivir. ¿Entiendes? Y entonces yo siempre eso lo he tenido bien claro. ¿Qué pasa? Uno no sabe dónde está el límite de la muerte. ¿Entiendes? Uno no sabe donde ya no hay un retorno, donde ya tú no puedes regresar, sobre todo cuando es larga. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces se reclaman derechos pequeños dentro de la prisión y el régimen más o menos cede. Si tú reclamas una mejor alimentación, a lo mejor te dejan entrar la comida, o te mejoran la comida por una semana, o te dan una hora más de sol si te reclamas el sol, o si reclamas que un común por la mínima, el derecho a mínima severidad. ¿Entiendes? Son cositas que se pueden manejar dentro de la prisión y que se pueden dar. Ahora, la libertad es más difícil. Hay un orgullo a veces que no te permite a veces retroceder. Tienes que poner en una balanza ese orgullo. Yo siempre dije que en la huelga tú tenías que proponerte metas, 3, 4 metas, y algunas que son posibles y tal vez otras que no son posibles. Pero el problema está que uno no sabe dónde hay un límite. ¿Y tú te sientes que pasaste ese límite? Sí, yo estuve cerca del límite. A mí cuando me llevaron para Habana del Este, para el combinado, en intensiva ahí, me fue a ver el jefe de intensiva del CIME, creo que se llama Aldo, o sea, en aquel tiempo. El doctor Aldo, que también me dijo que atendió a Zapata. Sí. El doctor Aldo me dijo, fíjate, este límite no se conoce, pero yo sé que tú estás cerca del límite. O sea, el límite que es que ya después la medicina no puede ser nada. Sí, que no hay retroceso. Ya no hay retroceso ya. ¿Qué pasa? La muerte de Zapata sonó mucho internacionalmente y ellos querían eliminarme a mí anteriormente. Si yo no hubiera estado lo de Zapata, a lo mejor me hubieran matado. Pero la propaganda internacional fue muy fuerte y no le convenía a otro muerto. Y la huelga que tú hiciste se conoció en muchas partes. Por ejemplo, el director me ayudó mucho en ese tiempo. Entre ellas tú, que mucha comunicación con mi familia y dando información, y ellos desinformando que ya estaba comiendo y que ya se levantó la huelga, y tú le decías a mi familia, hasta que no verifiquen eso, hasta que hasta que no lo verifiquen no se puede dar la noticia, y fue un proceso muy, muy fuerte y que me ayudó mucho lo que hicieron. Pero ustedes. cuando tú estás 70 días en una huelga, ¿estás consciente? Sí estaba consciente, yo estuve consciente todo el tiempo. Pero no te podías mover, me imagino ya. Pero no me podía mover, sí, era prácticamente acostado todo el tiempo, ya no podía moverme. Pero consumía mucho líquido, todo el agua que pudiera tomar la tomaba. ¿Entiendes? Porque la gente, casi siempre dejan de tomar agua cuando buscan un pequeño reclamo por un periodo corto. ¿Entiendes? Lo que te digo, que es interno dentro de la prisión. Pero en estos casos como los de nosotros, yo me di cuenta que era mejor el periodo largo por la propaganda y la publicidad. Si hay otra cosa que el régimen le tiene miedo, aparte de los que se le enfrentan, el régimen le tiene miedo a la verdad, que se conozca la verdad. Cuando llegaste al Combinado del Este, ¿te dijeron algo, que te iban a dar la libertad, te ofrecieron algo? Cuando llegué al Combinado del Este, el director del Combinado del Este en ese momento era el coronel Lázaro. Lázaro, que había sido jefe de cárcel y prisiones de Camagüey y que había sido soldado de un tío mío de hace muchos años. Cuando empezó, él había sido, estaba bajo el mando de un tío mío. Y ese hombre ya me conocía de Camagüey. ¿Entiendes? Él era de Holguín, pero me conocía de Camagüey. Y cuando yo llegué, él estaba fuera del hospital esperándome, en la ambulancia. Y había un coronel que también se llamaba Lázaro, que se llama Lázaro Díaz Martín, que era asesor del ministro del Interior. Y entonces este otro Lázaro me dice, Escobedo, fíjate bien lo que te voy a decir. Tú estás muy jodido de salud, según los reportes. A uno nunca le dicen nada cómo está uno, ¿entiendes? Te van tomando la presión, te van haciendo algunas pruebas, pero nunca le dicen nada a uno. Y entonces ya yo había defecado el líquido con sangre, ¿entiendes? Y entonces parece que eso los asustó mucho. Y me dijo, estás muy jodido de salud, pero te voy a decir otra cosa, y esto es una cosa personal tuya y mía.
ese hombre que te pusieron ahí, que tú estabas al mando de él, tiene mucho poder. No es un cualquiera. Así que óyelo y escúchalo con atención. Ese hombre me dio salud, ¿entiendes? Porque a veces te mandan gente para hablar contigo, te prometen cosas y después no te la dan. El otro Lázaro. Sí. Y ese otro Lázaro, nadie tenía que ver conmigo. Ese hombre me movía de prisión de un lado para otro, me movió para la Mejeira, me movió para diferentes hospitales, prácticamente con él, en una ambulancia. Con un poder que yo vi que otros no lo podían tener. Cuando uno lo va a mover, sin moverte con 1 o 2 guardias. ¿Y cuándo tú depones la huelga? Cuando me llevan para la Mejeira. ¿Entiendes? En la Mejeira me llevaron ya y entonces... Ellos se comprometen a liberarte. Sí, Lázaro me dice de una forma indirecta, yo tengo tu libertad en mis manos. Y entonces yo no sabía si quererlo o no. Pero cuando él me dice, yo soy asesor del ministro del Interior y de 5 generales, ¿entiendes? Ya yo me doy cuenta que eso está al máximo nivel. Ya yo sabía que no era juego. Y yo dije, si este hombre quieren jugar conmigo, bueno, pues volveremos de nuevo a la misma pelea. Pero ya me la jugué y la otra, uno no quiere morirse. Por supuesto, la vida es lo más importante. Sales de prisión e inmediatamente te incorporas al movimiento opositor en la calle. Sí, cómo no. Cuando salgo de la prisión empiezo a vincularme con la Dama de Blanco, con Laura principalmente, y con el hermano Antuni. Con Laura Pollán. Sí, en paz descanse, la difunta Laura. Y mi esposa, ya antes de yo salir, María Cristina, se vincula a la Dama de Blanco. María Cristina fue la primera Dama de Blanco que Laura acepta fuera de los 75 como Dama de Blanco. Porque estaban las Damas de Blanco y las Damas de Apoyo. ¿Tú te casas con María Cristina estando preso? Sí, ya estando preso, en la última etapa de mi prisión. Y entonces Cristina me seguía mucho y se vinculó. Yo le dije, bueno, dale, prueba. Yo lo vi muy fuerte, muy firme y empezó a vincularse. Y entonces cuando salimos ya los dos empezamos. Ya estaba yendo a las Damas de Blanco en La Habana. Y entonces empezamos los dos allá a organizar y a estar creando grupos en La Habana. En este momento estás en Cuba, eres parte del movimiento cívico con un tremendo historial. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando? O sea, yo estoy en el Frente de Resistencia con Antuni, pero a raíz de la visita de Obama, el giro que le dio Obama al acercamiento con el régimen, nos puso en una situación muy compleja, muy difícil, a todos los opositores en Cuba. Y nosotros creamos el Foro por los Derechos y Libertades. Nos reunimos un grupo de opositores, Antuni, Rodiles, Berta, Moya, Claudio, el equipo de trabajo que trabaja con Rodiles. ¿Para qué? Para enfrentar y sobre todo resistir el avance de la dictadura con el apoyo de la administración Obama. El apoyo de la administración Obama fue prácticamente totalmente al régimen y quitarnos el apoyo a nosotros. Aunque indirectamente le daba la imagen aparentemente de que nos apoyaba a nosotros. Eso no era así. Eso era una imagen, una fachada y nosotros nos dimos cuenta de eso. Y entonces empezamos a resistir en unas condiciones muy diferentes a todas las anteriores que teníamos. Un régimen embalantonado, con una fuerza tremenda, perdimos solidaridad internacional por culpa de Obama. Obama asistir a la isla y tirarse fotos y participar en una serie de cosas y inclinar toda la balanza a favor del régimen, nos puso en una situación muy incómoda. Entonces nosotros nos planteamos resistir para sobrevivir a la fuerza, al ímpetu esta que ha cogido el régimen, que todavía la tiene el régimen en los últimos tiempos. En estos momentos en Cuba las cosas han ido cambiando para mal, ha aumentado la represión, la persecución a los opositores, el acoso policial, pero también han cambiado las imágenes que sostienen a la dictadura. Muere Fidel, coge el mando Raúl, que no tiene el mismo carisma, que también ahora parece se ha corrido, que está enfermo, y hay un agotamiento tanto de la estructura del gobierno, del régimen, como del pueblo. Hay un mayor nivel de información dentro de la población, sobre todo en la capital,
que entran algunos canales de televisión, hay mayor turismo, o sea que se ha creado una serie de condiciones propicias para acelerar el cambio. Egberto, a todas luces parece desde afuera que el régimen ha consolidado el proceso de sucesión, que en Cuba no existe una transición democrática, aunque ellos quieren hacerlo ver. Sin embargo, son las mismas familias Castro las que se mantienen en posiciones de poder y no se visualiza una oposición que pueda facilitar un cambio real, una transición real a la democracia. ¿Cómo ustedes lo ven dentro? En Cuba siempre los que han gobernado son los militares. El grupo de generales, o sea, el colegio general de generales son los que gobiernan en Cuba. Siempre han gobernado y mientras que sea dictadura van a seguir gobernando. ¿Qué pasa? Que ellos siempre lo han disfrazado muy bien y han puesto siempre algunos puestos civiles, algunas representaciones del Consejo de Estado, Consejo de Ministros. Ellos siempre han dado una fachada de participación y de civismo, pero en realidad no es así. Quien manda siempre son los generales, sobre todo los generales más consolidados, los más viejos, los más tradicionales. En los últimos años ha habido divisiones dentro de ese grupo de generales. Eso también no ha salido a la luz pública, pero se ha filtrado por familiares y por amigos que están ahí cerca de esos generales. Y otras porque estamos allá adentro y lo vemos cómo ha ocurrido el proceso de transición entre Fidel, que no es transición, bueno, sucesión, como tú dices, entre Fidel y Raúl. Fidel tenía su grupo de generales más cercanos a él y Raúl tenía los grupos de generales que están más cercanos, seguidores, simpatizantes de él. Cuando Raúl sí consolida el poder, que está ya como tal oficialmente, Raúl empieza a sustituir todos los generales de Fidel. Los tres generales de cuerpo de ejército, de los tres ejércitos más importantes de la isla, occidental, central y oriental, los sustituye y nombra generales de él, incluso con menor rango. A estos tres los sube a vicepresidente del Ministerio de Defensa y supuestamente los asciende, pero en realidad lo que le quitó es las tropas. O sea, los generales que ponen ya al mando directo de tropas son generales bajo su mando, ¿entiendes? Bajo su nombramiento, que le deben a él ese nombramiento. Y estos generales los ha movido de cargo o le ha dado plan pijama. Plan pijama es vete para tu casa. Vete para tu casa, pero bueno, con ciertos beneficios, tú conservas tu riqueza robada del pueblo. Eso ha creado una fisura entre los seguidores de Raúl y los seguidores de Fidel. Los seguidores de Fidel son más ortodoxos y entonces en eso hay una guerra y tú te das cuenta a veces cuando echan para adelante una ley y después la echan para atrás. Sin embargo, por ejemplo, en esta etapa de Raúl Castro han asesinado a opositores. Sí, sí. Entre ellos Laura Pollán, Osvaldo Payá, Harold Cepero, un número de opositores, sí, unos más conocidos que otros. Sí, la bronca de ellos no, esta división no es por defender a la oposición ni por tener ideas críticas. Es una riña interna de ellos. Ajá. Pero te digo, cuando tú dices que Raúl Castro es más suave, interna, que es más... en los métodos. No, los seguidores de Raúl son más suaves, no en la represión, no estoy diciendo eso, sino más suaves en adaptarse a cambios. O sea, tal vez la palabra suave no es la correcta. Son más adaptativos a cambios. O sea, se han dado cuenta que si no cambian, se van al piso de todas maneras, porque la economía no funciona. Entonces ellos están tratando de convencer a estos viejos de eso. Y los viejos están tratando de convencer que por medio de la economía es como se domina rígidamente el pueblo. Pero ese método es contraproducente en estos momentos. ¿Qué es lo que están buscando? Parece es un término medio. ¿Entiendes? Ya ellos están aprendiendo, como China y otros países estos dictatoriales, tiránicos, que lo que hacen es dar una cuota de libertad hasta un límite. Saben que hasta esa cuota se pueden mantener la dictadura. Y de libertades económicas, no libertades civiles ni políticas. Saben que dando facilidades para mínimas libertades económicas se puede mantener como dictadura. ¿Cuál es la propuesta del foro? ¿Cuáles son las actividades que realizan? En primer lugar, ante la visita de Obama,
era prácticamente la principal organización, plataforma de unidad que se mantenía en las calles los domingos reclamando la libertad de los presos políticos y los derechos, que se respetaran los derechos humanos básicos en la isla. Y durante la visita de Obama, el mismo día que llega Obama, nosotros fuimos los únicos que hicimos una protesta pública allí en Tercera y 26 en Miramar, cuando Obama estaba llegando. Eso fue internacionalmente visto, fue un escándalo internacional, porque estaba toda la prensa internacional ahí y nos tiramos para el piso y se vio ahí la naturaleza más cruda del régimen. Y entonces durante la visita de Obama también hicimos varias protestas, aunque no tuvieron la divulgación porque los medios estaban más a favor de la visita de Obama que empezaron a neutralizarnos más fácil la información y la divulgación y todo eso. Después de la visita de Obama, nosotros nos hemos propuesto trabajar en la comunicación al pueblo. O sea, ya el pueblo tiene cierto nivel de comunicación mayor, pero no es suficiente todavía. La gente a veces compara ahora Venezuela con Cuba. Mira, eso lo hacen los venezolanos, los cubanos no lo hacen. Los cubanos lo hacen igual. Los cubanos si lo tienen que hacer, lo van a hacer. El cubano lo que necesita es información, no tiene comunicación ni cómo indignarse colectivamente. Si ocurre una cosa en La Habana, el cubano no se entera ni en la misma Habana. El cubano se entera a veces, el que tiene cable, antena clandestina, de una noticia dentro de Cuba, en su propio barrio, porque lo ve en la antena, porque lo ve en una transmisión de aquí del exilio. Entonces el cubano lo que necesita es comunicación. Venezuela tiene internet. Venezuela tiene comunicaciones todavía privadas. Venezuela conoce lo que es la libertad y la democracia. El pueblo cubano, las últimas generaciones que están ahí, no conocen lo que es la libertad ni la democracia. Y aparte de eso, lo más importante, comunicación. Entonces el foro lo que se ha enfrascado es en darle comunicación al pueblo. No tenemos los recursos para llegar a toda Cuba, pero estamos trabajando sobre todo en la capital, en las áreas más vulnerables. Las áreas que podemos llegar más con discos y volantes en las calles. De lo que hacemos nosotros y de lo malo que hace el régimen, de las cosas que hace el régimen, que no lo conoce el pueblo cubano, porque la viven a veces individualmente las personas, pero no conoce de a veces lo que le hacen al vecino. En Cuba también la moral del régimen, de las tropas del régimen, está muy por el piso. Ya se ve un agotamiento. No me ha ocurrido solamente a mí y a María Cristina, a varios opositores le ha pasado, de llevarnos a la unidad de la policía y no nos quieren recibir. La policía en contradicción con la seguridad del Estado. Y le han dicho, no, si no ha cometido delitos, que no los traiga. La seguridad del Estado tiene que llamar al jefe y el jefe llamar al jefe para que nos metan. O sea, una dicotomía entre la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, y la seguridad del Estado. Sí, o sea que eso nunca en la vida se había existido en Cuba. Esas fricciones se están viendo ahora. A mí me llevaron una vez para la 11ª unidad en San Miguel de Padrón y a María Cristina en una patrulla, a mí en la otra. No nos querían recibir, nos dejaron al Resistero del Sol en la patrulla cerrada. Eso es una forma de tortura. Y vino una guardia policía, le abrió las puertas a María Cristina, me abrió las puertas a mí y para que nos entrara aire, y dio una arenga en el medio del patio delante de una pila de policía diciendo, esta gente no han cometido delitos, no sé para qué nosotros nos cogen para eso, si ellos están defendiendo lo mismo que necesitamos todos, nosotros estamos pasando toda la misma crisis, la misma necesidad. Y yo me quedé loco, en el medio del patio de una policía. Cuando a veces nos llevan para el Vivar, nos montan en una guaguita y le dice la seguridad, le dice al oficial que va manejando, déjalo bien lejos, bótalo bien lejos en la autopista. ¿Para qué? Para que nos dejan allá sin dinero y ver cómo regresamos para la casa. La policía a veces cuando nos vamos, nos saca de ahí, a las 6, 7 cuadras, nos baja y nos dice, no vayan a decir nada y no hablen por teléfono hasta aquí una pila de horas. La misma policía, para que la seguridad del Estado no se den cuenta que nos dejaron ahí cerquita. O sea, que te das cuenta que hay un nivel de descontento. En Cuba tú te encuentras en una guagua a teniente coroneles, mayores, del MININ, de la FARC, en una guagua. Están pasando el mismo trabajo que muchos cubanos, porque el régimen no tiene ya el recurso para comprarlo, para mantenerle comprándolo su conciencia. Y entonces esas cosas han ido cambiando y nosotros le hemos entregado discos
e información a oficiales del MININ y de la FARC. Y la han asimilado, las aceptan, no ha habido problema. Entonces, ¿tú crees que hay esperanza de un cambio real? Sí, la esperanza no se puede perder. Eso es inevitable, el cambio. Y la esperanza no se puede perder porque hay muchos cubanos dentro y fuera de Cuba que estamos todavía luchando y que no nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar. Vamos a seguir luchando hasta lograr ese cambio. Y después del cambio va a venir otra etapa mucho más difícil, pero tampoco podemos perder la esperanza de lograr educar a ese pueblo, de organizar ese país que está tan destruido, tan desbaratado económicamente y espiritualmente. Nos va a costar mucho más trabajo, pero no podemos perder esa fe y esa esperanza. Eso también es una responsabilidad de los que estamos haciéndolo ahora, y tenemos que enseñarle el día de mañana a ese pueblo que es una responsabilidad también del propio pueblo y de todo el mundo de alcanzar lo mejor para nuestro país, de lograr ese bienestar que soñamos todos en libertad y democracia. Tenemos que enseñar que todo eso para todo cubano es una responsabilidad, que no es responsabilidad de un grupito de aventureros tal vez o de soñadores, sino que es una responsabilidad de todo. Al cubano, cuando conozca la libertad y la democracia, hay que enseñarle a defender esa libertad, a no perderla más, porque la hemos perdido durante tantos años que no ha sido fácil. Y hemos evadido la responsabilidad de defender la libertad y buscarla, luchar por alcanzarla. Eso se ha perdido en Cuba. Pero sí tengo mucha fe y esperanza en el pueblo cubano y en los cubanos.